El drama, el terrible drama del rodeo terminó como comenzó, como la demostración de la tremenda desestructuración del Estado venezolano. El Estado venezolano mostró, y en particular su gobierno, mostró un notable grado de incapacidad para manejar situaciones de crisis en el país. Ya lo venía mostrando en las crisis que, digamos, son más corrientes, habituales, de largo plazo, como la situación económica frente a la cual no haya que hacer, la educación o la salud pública. Pero lo de las cárceles, lo de la cárcel del Rodeo fue un punto muy especial de esto que pudiéramos llamar un deslave de las instituciones del país. ¿Cómo comenzó? Comenzó con lo que ya era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que las cárceles están llenas de armas, todo el mundo sabía que en las cárceles se trafican estupefacientes, que hay riñas entre bandas, que en las cárceles venezolanas se producen alrededor de 500 muertes al año, 500 asesinatos al año, lo cual es un récord mundial. En ninguna cárcel del mundo pasan cosas de esa naturaleza. Pero el motín en el rodeo y los acontecimientos del rodeo pusieron de manifiesto ya de manera como muy concreta, con datos muy específicos, la circunstancia de que los dueños del penal son los propios reclusos, que el control de los penales no está en manos de las autoridades venezolanas, del Estado y del gobierno, sino que está en manos de los reclusos, que son ellos quienes determinan todo el modo como se desarrollan las actividades dentro de las cárceles y además están armados, fuertemente armados, disponen de ingentes cantidades de dinero, disponen de posibilidades de comunicación y de planificación de delitos desde dentro de las cárceles y además se puso de manifiesto que nada de esto puede ocurrir sin la complicidad de las propias autoridades de los penales, en particular de la Guardia Nacional. Uno de los caudillos carcelarios, uno de los pranes famosos, el que se rindió como un general vencedor, salió declarando: perdimos todos. Bueno, este declaró que las armas que ellos tienen adentro se las ha suministrado la Guardia Nacional. Yo particularmente no tengo ninguna duda de que es así, porque entre otras cosas no se puede entender de qué otra manera entran las armas a los penales si no fuera porque quienes tienen acceso a ese armamento fuera de los penales, que no es propiamente la custodia civil, aunque haya algunos custodios civiles involucrados en ese negocio. Sin embargo, quienes tienen acceso a las armas son evidentemente la gente de un cuerpo armado militar y que son ellos los que se dedican al negocio de vender armamento a los reclusos. Armamento de tan alta potencia como Kalashnikovs, por ejemplo, metralletas, granadas, pistolas de alta potencia, etcétera. Pues bien, esto que comenzó a hacerse evidentísimo a raíz del alzamiento de las dos torres del Rodeo 1 fue el inicio de un proceso que debe haber dejado estupefacta a una parte considerable del país, porque finalmente tampoco es que se trataba de un tema del que todo el mundo está consciente. Pero luego, ¿cómo termina el asunto? Termina de una manera casi guiñolesca. El líder de los pranes, el llamado Oriente, junto con 7 u 8 de sus llamados luceros. Los luceros en la jerga carcelaria son lo que pudiéramos llamar los brazos operativos del PRAN, del gran jefe, y con unos 60 o 70 presos más se fugaron, se fueron de la cárcel. Se suponía que el rodeo estaba rodeado por la Guardia Nacional, tanquetas, etc. Sorpresivamente, una parte de la cárcel estaba desguarnecida.
Por esa parte, los presos abrieron un hueco en la pared, un hueco en la cerca, no había presencia alguna de la Guardia Nacional y se fueron. Dicen que los estaban esperando incluso busetas y camionetas para el transporte a quién sabe dónde. ¿Qué puede una persona normal, que no sea particularmente suspicaz, sospechar de esta circunstancia? Que los mismos tipos que participan del negocio de introducir armas y estupefacientes en las cárceles fueron los que hicieron el acuerdo que permitió que Oriente y sus secuaces se fugaran tranquilamente. Uno casi podría decir que se fueron caminando. No se fueron caminando porque se sabe que los estaban esperando unos vehículos, pero se hubieran podido ir caminando tranquilamente, porque es obvio que un grado de complicidad tiene que haber habido entre los encargados de la custodia, los que supuestamente debían tomar o garantizar la presencia, la autoridad del Estado en el penal, no lo hicieron. Yo especialmente creo que eso no debía haber terminado con una masacre. Creo que el asunto no era entrar a balazo limpio en las torres, eso hubiera terminado una masacre espantosa. Creo que el trabajo de persuasión, la presencia de algunos mediadores, la paciencia, era el camino indicado. Yo sí creo que tenía que resolverse de esa manera y no mediante una masacre. Pero lo que no es aceptable en modo alguno es, primero, que se den las circunstancias o las condiciones para que los presos se adueñen del control de las cárceles, con la complicidad de las autoridades. Y segundo, que se pueda fugar un personaje como Oriente, que va rumbo a transformarse en una especie de nuevo negro Felipe, que adorna muchos de los altares de María Leonza, con esta fuga espectacular, desapareciendo en medio de la noche sin que se sepa cómo ni en qué circunstancias. Ahora, esto nuevamente replantea con mucha fuerza el tema, apenas un aspecto del tema carcelario. Lo dijo Humberto Prado, jefe del Observatorio Nacional de Prisiones, muy claramente. El problema no es rotar la Guardia Nacional cada 3 meses, como propuso el general Mota Domínguez, comandante de la Guardia Nacional, quien siempre dentro de la política de vender el diván, como llaman por ahí, o de correr la arruga, cree que la solución es que los guardias no puedan establecer vínculos muy estrechos con los presos, rotándolos cada 3 meses. Como Humberto Prado lo dijo muy claramente, el problema no es rotar la Guardia, el problema es sacar la Guardia Nacional de la custodia de los penales. Porque los penales no deben estar bajo la custodia de un cuerpo militar. En ninguna parte del mundo son los cuerpos militares los que se encargan de la custodia de los presos. Los presos tienen que estar bajo la custodia de un personal civil entrenado, y en Venezuela existe una escuela para la formación de personal de custodia de los penales, no utilizado, subutilizado, pero debe estar bajo la custodia de personal civil y no de personal militar. Ese es un primer aspecto que es indispensable para avanzar en el camino de superar el problema carcelario venezolano. Y el segundo, muy importante, es el de descentralizar la administración y el manejo de los penales. Entregar a las gobernaciones el manejo de los penales, y después de eso, por supuesto, o paralelamente con eso, todo el proceso que conduzca a hacer de los penales lugares de reclusión compatibles con la vida civilizada, y no estos antros infernales que lo que hacen es empeorar gravemente el problema de la criminalidad en nuestro país. Pero todo este episodio, pues, del rodeo, lo que demuestra es dramáticamente, contundentemente, que este es un gobierno fracasado, que un gobierno que no puede ni controlar siquiera las cárceles, gente que está presa, que está bajo su custodia, que está bajo 4 paredes, ni siquiera a esa la puede controlar. ¿Cómo puede creer uno que sean capaces de hacer avanzar planes como la misión vivienda o la misión trabajo o cualquiera de esos otros planes delirantes que a Chávez se le ocurren, si no pueden ni siquiera resolver de manera adecuada este problema sin que se produzca
la tremenda mortandad que ya se produjo además, y sin que lo de las cárceles revele que el Estado venezolano tiene otro Estado dentro de él, que las cárceles son un Estado dentro del Estado, que están bajo control de los presos. ¿Qué mayor demostración del fracaso de esta revolución bonita que Chávez nos prometió hace 12 años?